El Señor está sanando. El Señor está sanando. Yo puedo ver un viento fuerte. Yo puedo ver un viento fuerte en esta casa. Vamos, métete al fluir. Métete al fluir. Métete. No hagas nada que no sea bendecir al Señor. Ya llegaste a donde querías estar. Vamos. Vamos. El Espíritu está aquí. Un momentito más. Un momentito más. No te afanes. El Señor está sanando. Hay un espíritu de sanidad en esta casa. Y me refiero a sanidad física. El Espíritu de Dios está en esta casa. A medida que sientas tu necesidad, dice el Señor, a medida que vayas sintiendo tu necesidad, gime, que gima tu alma, dice Jehová. Vamos, el amado está aquí, el amado. Eso es, vamos. Gime, mami. Ese lenguaje que no conoce nadie. Abrázame.
desde mi mismo trono ese río que mi siervo vio y que al caminar a unos le quedaba en el tobillo, a otros le quedaba en las rodillas, a otros en el lomo, pero otros nadaban porque siempre iban hacia adelante. Por lo tanto te digo en esta hora, pueblo, es tiempo de ir hacia adelante y dejar que el río que sale desde mi mismo trono te lleve, porque Él sabe dónde llevarte y para que puedas experimentar lo mío, dice el Señor. Fue por tu placer, para tu placer, y es bello saber que cuando nos creaste para tu placer, nos creaste para tu placer, y es bello saber que toda la creación a ti te da placer, a ti te da placer. ¿Por qué no te Ven pones y de pie un bésame momento? Ponte de pie un con momento. besos de tu Si boca. puedes, levanta tus brazos al cielo, Quiero tus manos. estar sentado en tu regazo. Que podamos estar cerca Yo de Él. quiero adorar y que me estés escuchando. Ven, disfruta mi adoración y bésame con besos de tu boca. Yo quiero estar sentado en tu regazo. Yo quiero adorar y que me estés escuchando. Ven, disfruta mi adoración y bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo y quiero adorar que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración. Disfruta de nuestra adoración, Señor. Padre, te agradecemos por la gracia y la misericordia y porque nos das el privilegio de poder adorar, Señor. Te bendecimos. Gracias, amantísimo Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos esta mañana? Gloria a Dios. Déjeme saludar a algunos hermanos que nos sintonizan en el Facebook. Déjeme saludar hermana Gerdomo, hermana Ruth Aldana, Adelmi Ayana, hermana Carla Frías, la pastora Levi Barra, Aribri Jiménez también, y los hermanos que nos ven ahora, gracias a Dios, creo que nos sintonizan en otras plataformas, así que los bendecimos a cada uno de ellos. Amén. Déjeme darle la bienvenida a algunos hermanos que veo yo que nos están visitando, ¿verdad? Veo aquí hermana Lisbeth, qué bueno que está con nosotros, hermana Lisbeth, Dios le bendiga. También veo en la parte de atrás, allá a la par de
de Israel. Veo también una hermana aquí. ¿Cuál es su nombre? ¿Usted? Sí. Heidi, qué bueno tenerla en medio de nosotros, Heidi, también. Amén, nos gozamos. Si mis hermanos se acercan ahí, le dan la bienvenida, por favor. Los hermanos servidores también le van a entregar una, no sé dónde está el hermano Juan José, para que nos la llene si fuera tan amable, o las hermanas de protocolo, si en todo caso no está hermano Juan José. Amén, no sé si hay alguien más que nos esté visitando por primera vez, levante su manita, queremos saludarle. ¿Hay alguien más? Todos los demás son de casita, hermano Oscar también, su esposo, hermano Julio también. Hay una joven también a la par suya, ¿verdad? Dios te bendiga, ¿es primera vez que vienes también? ¿Cuál es tu nombre? Catherine. Bienvenida, Catherine. Qué bueno tenerte en medio de nosotros, amén. Si se acercan las hermanitas, por favor, si se levantan de su lugar las hermanas que están ahí, le dan la bienvenida a Catherine, se lo agradecemos, amén. También déjeme saludar a los pastores, ¿verdad? Esta mañana nos honran con su presencia, hermano George, hermana Mimi también, ¿verdad? Sean bienvenidos, gloria a Dios. También los bendecimos, apóstol Freddy, hermana Mirnita también, bienvenidos a esta su casa, amén. Los demás creo que somos de casita todos, ¿verdad? Así que sean todos bienvenidos esta mañana. Voy a dejar el tiempo para ministrar los diezmos y las ofrendas. Hermano Miguelito le toca. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Voy a redimir el tiempo y a tomar, pero sí unos minutitos, porque quisiera que que le pusiera atención a este pensamiento. Fíjese que la Biblia nos habla de que debemos de poner nosotros a Dios primero, antes que cualquier cosa. Amén a eso. Amén. Dice también la Biblia de que no solamente a Él, sino que también las cosas que debemos poner a Él deben de ser siempre primero para Él. Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias. Primicias, dice, de todos tus frutos. Deuteronomio 26, del 1 al 10, después lo lee más adelante, pero voy a leer un verso rapidito. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias. Nuevamente vuelve a mencionar la palabra primicias, de todos los frutos que sacares de la tierra. Bien, son dos pensamientos que quiero dejar con usted, porque en esto es donde Dios a mí me habló. Decía, primicias, las primeras cosas. La palabra bikur, que es en el hebreo la 10:61 y 72:25, que es otra que dice reshit, son las palabras primicias en estos versos que acabamos de leer. Entonces significan lo primero, significan lo excelente, significan lo mejor y significan lo que ha sido cuidadosamente seleccionado. Entonces eso es lo que nos está pidiendo el Señor en estos versos. Pero mire qué precioso es, y a esto es el pensamiento que quiero llevarlo. La tierra recibe de parte de Dios la lluvia. La tierra recibe también de parte de Dios el sol. Amén. Y como agradecimiento ofrece también frutos. Después de recibir también el trabajo de la mano del hombre. El hombre es el que se encarga de arar, etcétera, y trabajar la tierra. Y por la bendición de Dios a través de la lluvia y del sol, produce frutos. Como por un ejemplo, el trigo. Es algo que nosotros consumimos en nuestra dieta. Y mire, las primeras ramitas de trigo que van saliendo de la tierra, esas, cuando usted las toma, se convierten en gavillas, porque son las primeras ramitas de fruto que están saliendo. Y eso es lo que el Señor le pedía a Israel. De los frutos, toma las gavillas, toma lo primerito que vaya saliendo. Y eso, aunado a que tú me amas a mí, va a ser la ofrenda agradable delante de mi presencia. Ahora bien, porque Dios le dice, lo primero tiene que ser para mí. Pero ese es el punto. Para tener y considerar las cosas primeras y que sean para Dios, también el amor a Dios debe de ser primero. Yo venía hablando ahora con los hermanos y les decía que
hermano, le digo, usted tiene una lista de sus amores. Ay, hermano, me dice, ¿por qué me dice así? Hermano, usted ama a su esposa, amén o no. Sí, claro, bueno, ese es un amor. Pero ama también a sus hijos, sí, amén. Bueno, ese es otro amor. Y así también usted ama a sus autoridades, a sus pastores, los amamos y ese es otro amor. Entonces, en la lista de sus amores, ¿verdad? Entiéndame el término, usted tiene prioridades, pero Dios quiere estar en el número 1 de esa lista del amor que usted le tiene a Él, amén. Entonces, cuando nosotros hemos ordenado esa lista y ponemos a Dios en primer lugar, entonces, como resultado de que Él es nuestro primer amor, entonces no nos va a costar tomar también las primicias y las primeras cosas de lo que llega a su mano como producto de su trabajo a través de la bendición de Dios, amén. Entonces, póngase de pie. Muchas veces, ya con esto cierro, a la iglesia de Éfeso el Señor le decía, tú has trabajado duro. Le dijo, has trabajado duro, has tenido paciencia, tu trabajo es arduo, has sufrido y no has desmayado, pero tengo contra ti algo, dejaste el primer amor. Entonces, aquí es donde cierro. Le pido yo al Señor para mi vida y también para la suya, que esa sea nuestra oración, que tengamos ordenada la lista de nuestros amores y que Él sea el primero de todos, amén, para que de esa manera nosotros también podamos seguir el orden de las cosas que Él también nos pide. Puede pasar, mi hermano, con toda confianza a depositar sus diezmos y sus ofrendas, y nuestro pastor va a estar bendiciendo lo que usted y yo hemos traído. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué no oramos? Me acompaña, ¿por qué no se pone de pie y bendecimos lo que usted y yo hemos traído al alfolí? Padre, te agradecemos tu misericordia, tu amor esta mañana. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que bendiga, Señor, lo que tu pueblo y yo hemos depositado en el alfolí. Señor, lo hemos hecho como primicia, lo hemos hecho agradecidos en nuestro corazón. No lo hemos hecho ni con tristeza, ni de mala gana, ni por obligación, Señor, sino sabiendo que tú amas al que da con gozo y alegría. Papito, te pedimos que no falte, Señor, que no haya escasez en medio de tu pueblo, que haya, Señor, lo suficiente, que haya el pan nuestro de cada día en nuestras mesas, que haya abundancia también, Señor, en aquellos que lo necesitan, sabiendo que tú, Señor, eres un Dios bueno y misericordioso. Papito, te suplicamos, sea reprendido todo devorador en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te lo agradecemos. Añade, trae la bendición a tu palabra. Usa el vaso, Señor, que tú has escogido para esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor? Voy a invitar a mis hermanos servidores. Esta mañana, hermano, hemos tenido ya desde el día viernes una bendición, ¿verdad? Tuvimos la cena de matrimonios, fue una bendición grande para esta casa, ¿verdad? ¿Cuántos fueron? Si pueden pasar, ¿cuántos fueron bendecidos el día viernes? Vaya, qué bueno. Y hoy también contamos con la bendición del apóstol Freddy, que trae la palabra esta tarde. Todavía mañana no hemos llegado, ¿verdad? Y espero que usted y yo preparemos nuestro corazón para recibir esta palabra. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Vaya, gloria a Dios. Yo voy a invitar al apóstol Freddy, y no sé si quiere invitar a su esposa que nos comparta unas palabritas, ya que solo las tenemos hoy, ¿verdad? Y así yo dejo el tiempo. Amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Apóstol, el tiempo es suyo. Dios los bendiga, amados hermanos. Vení pues, mamita, a saludarlos. Amanecieron, ¿verdad? Amén, hermanos. El Señor los bendiga mucho. Llevamos en nuestro corazón el gozo de haberlos conocido, de haber compartido con ustedes.
Y créannos que allá también, en Guatemala, hay un pueblo que sirve al Señor como ustedes lo hacen. Amén. Buscando siempre, ¿verdad?, alcanzar las cosas para las cuales el Señor nos alcanzó. Que el Señor les bendiga mucho, los use, sírvanle al Señor como que fuera el último día de su vida. Ámenlo, corran por Él, esfuércense, porque hay recompensa en esta vida y recompensa en la que el Señor nos tiene preparada. Amén. El Señor les guarde. Un abrazo para todos y muchas gracias por su amor, pastores e iglesia, por sus atenciones. Que el Señor les recompense mucho. Amén. Gracias, amados hermanos. Pueden descender. ¿Por qué no inclina su rostro donde está y hacemos una oración al Señor? Digámosle: Padre, estamos agradecidos por tu amor, por tu misericordia, porque cada día, Señor, tú renovas tu visitación sobre nuestras vidas y traes, Señor, no solamente abundancia, sino sobreabundancia a nuestro espíritu. Así también trae a esta iglesia, Señor, una visitación santa y gloriosa, para que tu nombre sea exaltado, glorificado y proclamado, Señor, en esta ciudad y en todos sus alrededores, y que se pueda, Señor, no solamente difundir acá, sino en todo lugar tu nombre glorioso. En el nombre de Jesús, danos tu palabra, Señor, para que nos edifique, nos enseñe, nos forme, nos estructure, y que podamos estar siempre prestos a oírla. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Ahí está. Sí lo traje, pero lo dejé entre mí. Muy bien, quisiera platicar con ustedes un momento. El otro día abusé un poquito respecto al tiempo, ¿verdad? Pero hoy le prometo que se va a las 3, ¿verdad? A la 1, a las 2 y a las 3, ¿verdad? Quisiera llevarlos a un pensamiento de lo que creo que un día les expliqué sobre las funciones del Espíritu. Y les expliqué sobre la comunión, sobre la intuición y la conciencia. Expliqué un poco acerca de la conciencia, expliqué un poco acerca de la comunión y expliqué un poco acerca de la intuición. Pero le voy a hacer un pequeño recordatorio para que por si se le olvidó, ¿verdad? La intuición es la capacidad de nuestro espíritu de percibir el medio que nos rodea. El espíritu nos avisa, interpreta, por ejemplo, cuando alguien nos va a visitar, cuando alguien nos va a llamar, cuando alguien nos va a buscar. El espíritu nos avisa. Antes los viejitos tenían una creencia en su fuego, ¿verdad? Que cuando el fuego empezaba, decían: vamos a tener visita, decían, ¿verdad? Pero, guasos, ¿eh? Vamos a tener visita, ¿verdad? Pero eso era una creencia de ellos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender las cosas espirituales. Y esas cosas espirituales que yo le quiero contar es respecto a la intuición, que es la interpretación, el leer el medio externo, y que la comunión es un asunto puramente del espíritu. Le dije que la carne no puede tener comunión, es carnal. Es carnal. El alma no puede porque es teatral, ¿verdad? Finge, ¿verdad? Pero el espíritu, cuando lo habilitó el Espíritu de Dios en nosotros, es decir, el Espíritu Santo y Cristo, que por el perdón de nuestros pecados resucitó su espíritu humano, el espíritu del hombre, el espíritu suyo, lo resucitó. Entonces nos conectó espíritu, alma y cuerpo. De manera que podamos, dice Pablo a los de Tesalónica, que procuremos que seamos hallados espíritu y alma y cuerpo irreprensibles para la venida del Señor. Pero una de las cosas que nos va a llegar a ser o nos va a llevar a ser irreprensibles es la comunión. Y la comunión no es un asunto de que nos partimos el pastel,
de que nos reunimos, nos comimos unos tacos, nos reunimos y comimos una hamburguesa. No, ese es un nivel de comunión social, pero yo le quiero decir que la comunión que está hablando la palabra es una comunión de su espíritu con Dios, de su espíritu con su alma, con su cuerpo y con el medio que le rodea. Y eso es un regalo de Dios. Eso es un regalo de Dios. Incluso cuando el apóstol Pablo está hablando allá a los de Corinto, le dice gracias a Dios por su regalo o por su don inefable. La palabra regalo es don. No es lo mismo decir don Javier, don Jorge, ¿verdad? No, eso era otra abreviatura de la cultura que decían don. ¿Sabe usted qué significa don? Allá en su pueblo le decía usted, andaba con don fulano, con don mengano. Ese don era de origen noble. Pero este don es un regalo, significa en griego regalo que Dios nos dio. Y Pablo dice, ese es un regalo inefable. ¿Qué es inefable? Algo que no se puede explicar. Algo que no hay una forma sutil de decir, esto es así, esto es así. No, es inefable, es inexplicable, pero ahí está. Es decir, estoy tratando de explicarle algo que es inefable. De la comunión, de la conexión. Por eso cuando nosotros venimos al evangelio, no venimos para solamente, ya voy a dejar mis malos hábitos. No, es un desarrollo constante, es un desafío constante. El evangelio no viene para que vengamos a ser solamente motivados en el alma, sino a ser desafiados, a ser transformados en nuestras vidas hasta alcanzar una estatura, y que esa estatura establezca la comunión con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo, y que nosotros tengamos contexto de lo espiritual. Entonces empecemos por algo que es un regalo de Dios. Dios ha hecho muchos regalos a la humanidad. Les ha dado, por ejemplo, a la humanidad, le ha dado la salvación, dice, ¿verdad? Por fe y por gracia son salvos. Y esto no porque ustedes lo hayan alcanzado, sino que esto es un regalo de Dios, es un don de Dios, es un regalo que Dios les da. Dice la palabra también que Él nos regaló nuestra libertad. Él nos regaló la oportunidad de estar en el reino, la oportunidad de ser hijos, la oportunidad de ser libres, la oportunidad de ser perdonados. Todas esas cosas o esos bienes son regalos de Dios, son dones de Dios. Y esos dones nosotros tenemos que ir valorándolos, porque si no entendemos eso, no hay razón consciente en nuestro espíritu de sostener una comunión. Entonces yo les quiero hablar otro poquito sobre la conciencia del espíritu. Hay una conciencia en el alma. La conciencia del alma no es la misma conciencia del espíritu, porque la conciencia del alma es la que usted adquiere mediante su interrelación con el medio, y que eso lo adquiere en su intelecto. En su intelecto. Esa es una conciencia que usted sabe que esa es una luz, y tiene conciencia que si se va la energía eléctrica no hay luz, que si pone los dedos donde están los cables positivo y negativo le va a pegar un jalón o un aventón. Usted va tomando conciencia de acuerdo a cómo va conociendo el medio. ¿Sí? Usted sabe que toma conciencia de que esta tela que cubre la silla tiene un color, ¿verdad? Pero viene otro que tiene daltonismo, tiene conciencia de otra manera, ¿verdad? Bueno, otro día hablamos de esto. Pero mire, pues, lo que yo quiero plantearle es que esa conciencia que usted adquiere del medio no dimensiona la conciencia del espíritu.
Porque el espíritu suyo ha sido eterno. El espíritu suyo tiene conciencia, es decir, conoce lo que pasa en el medio espiritual. Su alma conoce en la conciencia que adquiere del medio natural. Entonces la conciencia que tenemos que tener es que nuestro espíritu, porque conoce las cosas que el Espíritu Santo está haciendo, porque conoce el plan en el Hijo, es decir, en Jesús para nuestras vidas, y conoce el plan del Padre consumado en el Hijo y dirigido por el Espíritu Santo. Ahora lo tiene que recibir nuestro espíritu para que nuestra alma lo entienda y nuestro cuerpo lo experimente. Sí, nos metimos y salimos, sí, ¿verdad? Ok. Mientras no tengamos esa comunión de que genera el espíritu con nosotros, con el alma y con el cuerpo, y esa comunión que nuestro espíritu genera con el Espíritu Santo, no entendemos la dimensión de los regalos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, pues voy a empezar mejor, ¿verdad? Porque hoy dice que tengo poco tiempo. ¿Está encendido? ¿No? Sí, ya encendió. Eso creo. Por lo menos que yo esté encendido, ¿verdad? Le apunto a los hermanos. Perdone usted. Dice Eclesiastés 5:19. Igualmente a todo hombre a quien Dios así bienes lo capacitan bien para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es un regalo de Dios. Porque mire, y regocija. No, pues está estresado, tiene el cuello como que lo tuviera de acero, así una vez rígido, ¿verdad? Tieso, de la gran preocupación, la gran tensión. ¿Y para qué se está matando? ¿Para morir más luego? Cuando el Señor le da un don, le da un regalo, si lo bendice, disfrútelo. Si le quita, disfrútelo. Porque fíjese qué tremendo es, porque uno no valora la comunión de lo que Dios está haciendo, porque en su alma solo quiere sobreabundancia. Pero la enseñanza viene de arriba y nos van a llevar a valorar cuando nos quitan lo que tenemos. Nos van a llevar a desear cuando no hay. Cuando usted tiene todo, usted no desea nada, ni buscar al Señor. Lo tiene todo. Entonces es este punto que yo le quiero, es una conciencia que se tiene que despertar por la comunión, por una conexión. Porque entender que usted tiene el privilegio de estar hoy en la iglesia, de tener una familia, de tener un trabajo, de tener donde disfrutar, eso es un regalo de Dios. Ese es un regalo de Dios. Y mire, ¿recuerda usted cuando estaba platicando el Señor Jesús con la mujer de Samaria? Usted sabía que los de Samaria y los judíos no se llevaban, porque los de Samaria, cuando a los judíos les estaba yendo como en fiesta, ¿verdad? Y se los iban a llevar cautivos. No, nosotros ni parientes somos, ellos son aparte.
Pero cuando a ellos les estaba yendo bien, somos de los mismos. Esa era la postura de los samaritanos, de los de Samaria. Por eso cuando llega, ¿tú cómo? ¿Por qué tú siendo judío me pides a mí agua para beber? Cuando sabes que no nos tratamos. El Señor Jesús no le pone tanto tanta atención a lo que le está diciendo. Ay, mira, muchacha, lo voy a decir de esa manera. Mira, muchacha, si tú conocieras el regalo de Dios, me pedirías a mí agua para beber. Si tú entendieras, tú tienes conciencia en tu alma de que este pozo lo hizo Jacob. Tú tienes en tu alma ese conocimiento de que esta agua la tienen que venir a traer para su consumo. Pero si entendieras el regalo de Dios, me pedirías agua a mí. Porque Él era el regalo. Ella tenía conciencia en su alma, no en su espíritu. Después se quiso meter a los asuntos del espíritu. Y le dice, óyeme. Nuestros padres nos dijeron a nosotros que tenemos que ir a adorar al Gerizim, porque ahí estaba en Samaria el Gerizim, el monte Gerizim. Dice que vayamos a este monte. Ahora ustedes dicen que tenemos que ir a Jerusalén. ¿Qué dices tú? Ella tenía un conocimiento en su alma, pero no tenía conciencia del espíritu. Ay, Dios dice. Ay, mujer, le dice. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cree usted que le estaba entendiendo la mujer de Samaria? Porque ella tenía conciencia en su alma de un ambiente espiritual. No, sino de un ambiente natural. Y de lo que le estaba hablando el Señor, de un ambiente espiritual. Por eso le dice, mujer, créeme. ¿Por qué le dice créeme? Porque Él dice, el que cree en mí, fuentes de agua viva saltarán para vida eterna y brotarán de su interior. Dice, imagínese usted. Pero le está diciendo, créeme. ¿Por qué? Porque también le está diciendo, el que cree en mí no tendrá sed. Por eso, mujer, después, como decimos allá en mi pueblo, cachando algo. Cuando ya después que le da el agua que ella conocía, le dice, ahora dame tú del agua que dijiste. Para que yo ya no venga a este lugar, también hará gana, ¿verdad? Para que yo ya no venga a este lugar y tenga que llevar agua. Ella no había entendido. Ella seguía en una postura natural. Y lo que le estaban hablando era una dimensión espiritual. Entonces sabía de adoración, sabía de Jerusalén, sabía del Mesías. Cuando venga el Mesías nos va a enseñar estas cosas, le dijo. Y en una de las pocas revelaciones que el Señor hace de sí mismo, le dice, mujer, con Él hablas. No le entendió. No le entendió. Porque no entendía el don de Dios, el regalo de Dios. Algunas veces Dios puede estarte hablando y no entiendes lo que Dios te está hablando. Te está diciendo no y ahí vas. No, ahí vas. Porque te falta una conciencia del Espíritu que te conecta con el Espíritu Santo y te adiestra en la verdadera voluntad de Dios. ¿Sí me voy dando a entender, verdad? Si no, yo empiezo. Mire, pues, entonces la mujer se pone a platicar. Y el Señor Jesús se abre.
como que está queriendo entender algunas cosas, pero no logra caerle el velo, sino como que mira algo opaco. Entonces ella le dice: dame de esa agua. ¿Quieres de esta? Porque si crees, yo te puedo dar esa agua. Si conoces el don de Dios, yo te puedo dar esa agua. Si conoces el regalo, yo te puedo dar esa agua. Dámela, dámela, para que yo ya no venga aquí y yo no vuelva a tener sed. Mezclaba lo natural con lo espiritual. Entonces el Señor le dice: ok, te voy a dar del agua, que es el regalo de Dios. Empecemos el proceso. Tráeme a tu marido. Porque el agua que va a saciar tu alma es aquella agua que te va a ¿Cuánta ansiedad hay en una persona que maneja una serie de insatisfacciones en su vida y necesita conocer el don de Dios? ¿Cuánta insatisfacción produce ansiedad, angustia, insatisfacción, miedo, soledad, hasta sentido de persecución, desadaptación al medio? Ese es el alma, que no ha entendido una conexión con el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Señor y te quiere revelar el don, te va a confrontar. ¿Quieres esto espiritual? Porque no me has entendido, samaritanita. Si quiero, ok, tráeme a tu marido. ¿Qué? ¿Mi marido? Imagínense qué pasó en la mente de esa mujer en ese ratito. ¿A quién tengo al alcance, verdad? Y ella dice: no tengo marido. El Señor no se acercó y le dijo: mentirosa, ¿verdad? Porque el Señor, cuando te revela el don, no te juzga, no te señala, no te condena, sino que te muestra su misericordia. Él no te va a matar. Entonces el Señor le dice: pues tráemelo. Y ella le dice: no tengo. Quizá fue la salida más rápida que se encontró. Pero le dice: has dicho verdad, le dice. Has dicho verdad. Porque has tenido 5. Y con el que andas no es tu marido, le dijo. ¿Usted se imagina ya escudriñado uno delante del Señor? Me parece que eres profeta. Sospecho que eres profeta. Ni coco le puso el Señor, porque ya le había revelado que era el Mesías. A partir de esa aplicación, de que ella entendió, ahí, como decimos, le cayó el 20. Ahí le cayó el 20. Uy, me escudriñó. Y cuando logró quitar esa carga de insatisfacciones, de una vida frustrada, entendió el don de Dios. Entonces tomó conciencia de que había una oportunidad distinta en el Señor, no natural, sino espiritual. Entonces tomó conciencia de que había una nueva forma de tomar la vida, no de abajo para arriba, es decir, no de la carne al alma, al espíritu, sino de Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, a mi espíritu, a mi alma. Entonces ella lo dejó ahí, pues. Le abrieron el panorama, la conectaron, le dieron comunión con lo espiritual.
Porque ahí le perdonó el Señor. Y el perdón dice que cuando nos perdonaron, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Él nos perdonó, es decir, nos resucitó el Espíritu. Y entonces nos conectó. Y cuando nos conectó es cuando salimos aquel día de la iglesia, porque terminó el culto. Yo quería seguir alabando al Señor. O sea, tiene una necesidad de estar en comunión con el Señor. Y eso, si no lo cuida, se va bajando. Eso es lo que le reclaman a Éfeso. Perdiste tu primer amor, tu comunión. Haces muchas cosas y haces cosas buenas, pero perdiste tu conexión, tu primer amor. A ver, ¿cuántos ya se enamoraron alguna vez así jarochamente? Mira, esta semana no te voy a ver, hasta la otra semana te voy a ver. Así le decían, ¿no? No, ¿qué vas a hacer en la mañana, verdad? ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana en la mañana tengo que ir a trabajar. Y no te puedes escapar un ratito. Sí. A las 3 de la mañana la iba a dejar porque tenía que salir a trabajar. Y cuando venía de noche la tenía que ir a esperar, ¿verdad? Sí. Cuando te conectes con el Espíritu, te vas a enamorar del Señor. Cuando te conectes. Entonces dice que si tú conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Te le habrías pedido a Él. Y Él te ha dado agua viva. Hermano, ¿cuántas veces necesitamos es un regalo. Ni desarrollar la intuición si no tenemos conciencia espiritual de las cosas. Mucha gente no sabe ni qué, no tiene conciencia ni qué Dios ha hecho por él. Por eso David decía: bendice alma mía al Señor, porque te ha llenado de bienes. Te ha llenado de bienes. ¿Qué bienes? ¿Qué bienes? Salvación, libertad, poder, gracia, misericordia, herencia, reino, resurrección, transformación. Te dio un montón de bienes. Pero tienes que tener conciencia, porque si tienes conciencia te vas a conectar. Te vas a conectar. Sustentando un poco lo que le decía a la mujer de Samaria, Pedro dice: arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y van a recibir el regalo del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Todos queremos, hermano. Yo me apasioné con el Señor, hermano. Cuando empecé a ver las cosas como eran, yo dije: yo me he complicado la vida. En una oportunidad nos fuimos ahí me habló el Señor. Había una hermana, una familia que nos la había hecho a cuadro. Y el Señor me habló: ve a verla. Y fuimos. Y una de las hijas estaba endemoniada. Y oramos y el Señor se liberó, pero mi esposa había quedado de llegar. Y ya casi íbamos terminando cuando llegó. Pero entró. Hola, hermana. Le bendiga, hermana.
Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Y el Señor me habló. Y yo fui dulce, agradable con ellos. Pero cuando salimos, digo a mi esposa, mira mamá, entraste como una piedra, fría y dura. Sí, pero como son, ajá, sean como sean, en el alma no puedes edificar a nadie. Con el alma no edificas a nadie. Sí, pero es que yo me justificó un montón de cosas. Le dice, mira, hagan lo que hagan. A nosotros nos llamaron a servir. Y el evangelio es servir. El evangelio, si no te morís, te van a matar. Mejor morir voluntariamente. Sí, para entender el regalo que Dios te dio. Porque el alma, lo que ella dice, por naturaleza es vengativa. No busca quién se las debe, quién se las paga. Nosotros tenemos que entender el don de Dios. Por eso dice, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo y van a recibir el don del Espíritu Santo. Cuando reciban el don del Espíritu Santo es porque tienen conciencia de un ambiente distinto al alma. Y que esa dimensión los va a catapultar, los va a categorizar como hijos de Dios. Porque ya no van a ser los mismos. Ese me cabe mal, ¿verdad? Que déjate cuentos. No has entendido el don de Dios. ¿Qué te regaló el Señor? Entonces es importante que nosotros vayamos y entendamos que nos dio el don después de creer en Jesús. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Aquí había un pleito de que no, los gentiles no tienen derecho, solo los israelitas. ¿Y qué tiempo los habían cambiado por pueblo de Dios? En el ambiente espiritual, ellos ya no eran el pueblo. Ahora él iba a buscar un pueblo que diera fruto. Pero no se puede dar fruto para él en la carne ni en el alma. Porque la carne tiene pasiones. El alma tiene afanes. Y el espíritu da frutos. Nosotros más bien vivimos afanados y carnales, y la comunión, la conciencia y la intuición lejitos. Pero somos espirituales, hermano. Oramos, hermano. Clamamos, hacemos vigilia, leemos la palabra, sí, pero tan como la mujer de Samaria. No tienen conciencia espiritual. Es que yo fui enseñado así y así tiene que ser, me decía mi esposa. No, el evangelio que a mí me ha sido mostrado es un evangelio distinto. Es un evangelio en el que tú eres mi hermano y mi hermana, no importa qué has hecho, incluso qué me has hecho. Por eso les decía yo anoche que el Señor me dijo, yo no te voy a juzgar a ti por lo que ellos te hicieron. Yo te voy a juzgar a ti por lo que tú les hagas a ellos. Entendiendo el don de Dios, te está diciendo, yo no te voy a juzgar porque te hiciste víctima de las cosas y te olvidaste de la gratitud, porque la víctima se olvida de la gratitud.
sino que yo te voy a juzgar por lo que tú haces, no por lo que los demás te hacen. Por eso a la mujer de Samaria le dan en el clavo. ¿Quieres desagua? ¿Quieres el regalo? ¿Ya entendiste el regalo? Tráeme a tu marido, pues. ¿No cree usted que el Señor le podía decir, tráeme a tus maridos? Dijo, tráeme a tu marido. Pero ella empezó a ser sincera, porque abrió su alma. Cuando el Señor le dijo, no, mira, has tenido 5. Bien has dicho, bien has dicho, has tenido 5. Y con el que andas no es. ¿Usted cómo se hubiera sentido? Mire, ¿por qué le digo que no tienen conciencia? Porque en una oportunidad me tocó a mí en un país X. Y me dijeron, Freddy trabaja como profeta en la misión y queremos que los que quieran una bendición profética hagan fila aquí con él. Está fulano para una bendición apostólica y está otro. Okay. Me pusieron de profeta. Hermano, usted sabe que los que anhelan una bendición profética, qué tremendo, hermano. Y yo dije, aquí no voy a salir ahora. Aquellos tenían 15, 10 y yo tenía una fila, hermano, que ya casi esa línea daba hasta la puerta de salida, hermano. Y yo dije, aquí no salgo hoy. Ya tenía hambre. Profeta hambriento. Y me jalé un poquito al que estaba. Vente para acá. Te puedo decir unas cosas que son muy privadas tuyas. Y como hay muchos ahí que no les gusta, pero les entretiene, les encanta, ¿no? Se acercó el de atrás así un poquitito a... Si abandonas tu adulterio, del cual Dios te ha hablado varias veces, Él te va a bendecir. ¿Quieres abandonarlo? Pues ya que va, ya estaba ahí, ¿va? Bueno, sí. No con aquella convicción de decir amén. ¿Te quieres arrepentir? Casado como la mujer de Samaria. El otro le dijo al otro, ese que le digo que hasta con estilo dirigió la gran oreja para allá, le dijo al otro, y mientras yo oré por este, se despejó mi camino. Me quedaron como 4 o 5, hermano. ¿Cuánta gente finge? Porque no entiende el regalo de Dios. Yo tuve el privilegio de trabajar, ¿cuántos años, mamitas? 8 años tal vez, ¿verdad? En el ministerio profético. Unos 8, 10 años, 15 años tal vez, ¿verdad? Cuando yo entendí el don, el regalo de Dios y que se puede ver, ay, Dios decía, Señor, no me quites eso, no me quites eso. Y a veces le decía a mi esposa, mira mamita, fíjate que fulano, decíselo. No, pero es que no es tiempo. Entonces ya no le contaba yo porque las mujeres son muy ansiosas. Ya les quieren decir, ¿verdad? Decíselo. No, va a llegar el tiempo en que tenemos que decirle. Hay una persona que llegó y yo le expliqué. ¿Estás bien? Delante de Dios, ¿estás bien? Y un hermano le dice, si el apóstol te está preguntando si estás bien, algo vio. Y está midiendo tu sinceridad.
delante de Dios. ¿Estás bien? Sí, amén, estoy bien. Te voy a dejar servir. Pero si te encuentro de nuevo, te bajo. Eso es como le dijeron a Abiatar. Por esta vez no te mato, lejos Salomón. Abiatar había sido fiel con David, porque le fuiste fiel a mi padre. Por esta vez no te voy a matar. Vete a tu herencia, anda a trabajar. Pero si te agarro de nuevo. Y un día entrando a la alabanza, yo volteé a ver para allá y vi a este bandido. Nuestra hija dirige la alabanza. Entonces le dije, la coordina. Mira, princesa, me mandas a fulano a mi oficina al terminar. ¿Por qué, papi? Después hablamos. Y llegó. ¿Cómo está tu pecado? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? ¿Cómo que qué pecado? ¿Sabe tu esposa de que vas a tener un hijo más? ¿Sabe tu esposa del problema en que estás? Bueno, ella sabe. Va, entonces mañana quiero hablar con ella y contigo. Y tú te bajas de la alabanza. Entonces me voy de la iglesia. No entendés el regalo de Dios. Que se revele tu vida es una misericordia. Por eso el apóstol Pablo le decía a los de Corinto y le decía, que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener conciencia espiritual de las cosas, no del alma. Porque el alma justifica. Por eso, mire, cuando se habla acerca de los dones espirituales, dice que el que habla lengua se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a la iglesia. Yo tenía mi forma particular de mostrar la revelación. Nunca decía, así dice el Señor, ¿verdad? Aunque la mayoría no me opongo, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero yo a veces voy a una iglesia y dentro del mensaje le suelto a cada quien su porcioncita. Aunque sientan, uy, bravo. Sí, paso a cada quien ese toquecito. No, el que lo entiende, porque lo enfatizo. Entonces, miren, el don de Dios no es exhibirte a una vergüenza. El regalo de Dios no es exhibirte, sino mostrarte la grandeza del regalo que te quiere dar para que entiendas el ambiente espiritual al que te está llamando, para que puedas tener comunión con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús y con el Padre. Él lo que quiere es que tengas una relación, no que vivas una religión. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Porque usarías el regalo de Dios para juzgar, para señalar. Razón que ya decía yo que algo andaba mal, pero no, ese es ser chismoso. Eso es ser chismoso. Entender el don de Dios es manifestar el amor. Mira, papito, mira, mamita,
El Señor te ama, pero tu vida está siendo mal dirigida, no tiene comunión, no tienes conciencia del regalo de Dios. La iglesia necesita despertar a la conciencia espiritual, no del alma. Porque los hermanos coordinadores, líderes de la iglesia, le hacen conciencia al alma suya. Hermano, tenemos el privilegio de servir a tal hora. Llegue usted, por favor, no se atrase, hermano, procure salir antes. Le están haciendo conciencia al alma. Pero lo que yo le estoy hablando es una conciencia de su espíritu. Que valore el don de Dios. Que conozca el don de Dios, que discierna el don de Dios, que enumere lo que Dios le ha regalado. Y lo va a llevar a vivir una vida tranquila, agradable. Va a ser feliz. Entonces va a ser una iglesia espiritual. Aquí van a ver unos hablando lenguas y van a entrar unos incrédulos y esos locos que están haciendo. Y de repente se levanta otro profetizando. Hijo mío, dice el Señor, que tu angustia hoy empezó a exhortarlo. Empezó a consolarlo. ¿Y usted por qué sabe mi vida? Si eso es a lo que yo ando buscando. Porque dice que las lenguas, aunque lo llamen loco a usted, lo edifican a usted. Pero la profecía al incrédulo lo edifica. Entonces empieza a entender un don de Dios. En esa iglesia hay algo que yo no entiendo. Claro, es lo inefable. Es lo inexplicable. Porque saber que ese que estaba hablando ahí, o esa hermana que estaba hablando ahí, ni la conozco, y como que me estaba mirando a los ojos cuando me estaba diciendo, no, lo que en el regalo de Dios, el Espíritu Santo lo estaba conectando. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don, o son incrédulos, ¿no dirán que están locos? Usted le dice, yo estuve loco ayer. Así es. Verso 24 dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Por eso el que profetiza no sabe ni para quién es. Cuando no se entiende el don y se tiene una ansiedad en el alma, el que oyó puede ir y decirle, hermana, perdone, no era para mí, no le dijo el Señor que era para mí esa profecía. No, déjese cuenta, esto no es adivinación, ni horóscopo, ni cosa parecida. Le puede hablar a usted, a todos incluso. Pero el que profetiza no sabe para quién es. Pero sabe qué hace la iglesia cuando no entiende el don de Dios, cuando no tiene conciencia del ambiente espiritual. Va a buscar, hermano, ore por mí, ¿no será que el Señor tiene una palabra para mí? Eso enseñó el mundo. Eso enseñó la religión. A buscar adivinos, a buscar sortílegos, a buscar hechiceros. Mi abuela lo dijera de otra manera, a ver quién les soba la leva. No sé qué era la leva. O ver quién les dora la píldora. Y vi que era como una bufandita. Y le hacían así. O que alguien importante llegaba y le caía una basurita hasta. Eso no es así. El Espíritu te va a exhortar, en lo profético te va a exhortar, te va a edificar y te va a consolar. No te va a juzgar,
No te va a señalar, no te va a condenar, no te va a menospreciar, mucho menos te va a sentenciar. Una vez yo oí que decían: hijo mío, juicio te está cayendo porque... No, ese tenía un buen hígado aquel, ¿verdad? Esa no es la profecía. ¿Qué es exhortar? Atraer al propósito. ¿Qué es edificar? Darle fundamento. ¿Qué es consolar? Consolar. Yo estoy contigo, hijo mío. Yo sé tus pruebas, yo sé tus luchas, yo sé tus fatigas, yo sé tus dolencias, pero yo estoy contigo. Consuela. No podemos meter el regalo de Dios en nuestra alma y usar el alma para... Uy, hermano, hay gente que usa eso así. No debe ser así. ¿No oye usted que a veces le dicen que el juicio de Dios le cayó a fulano, que le cayó a mengano? No, hay gente así. Eso no es cierto. ¿Sabe usted que Dios no está juzgando a nadie ahorita? El juicio va a ser en el tribunal de Cristo. Hay un juicio al que usted acude voluntariamente, que es la Santa Cena. Pero usted es su juez. Usted se juzga. Y el Espíritu Santo es su fiscal. Y va a ver qué tal se juzgó. No hizo bien esto y esto y esto. Empieza a debilitarse. Porque el Espíritu Santo lo está redarguyendo que debe hacerlo correctamente. Por eso dice Pablo, algunos se debilitan, otros se enferman y otros Cruz, Calavera y Camposanto se mueren. Entonces, hermano amado, entender el don de Dios. Hasta ahorita voy a llegar al tema. Mire, de lo que quiero hablarle de verdad es la comunión profética. Pero como dicen aquí, next time. Porque la comunión profética va a ser resultado de la conexión de su espíritu con el Espíritu Santo, con el propósito del Hijo y con el propósito del Padre. El propósito del Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo a su espíritu, que tiene conciencia de la realidad espiritual y que conoce, le va a hacer entender al alma. Y el alma lo va a llevar al cuerpo y el cuerpo con la lengua le va a pegar una gran gritada del propósito de Dios a los que tienen que oír. Por eso la comunión profética viene desde el lugar santísimo hacia la tribu. Pero hay que entender el don. Eso era lo que no entendía la mujer de Samaria. Le estaban hablando cosas del lugar santísimo. Entonces yo quiero decirle que cuando la iglesia entiende el don, me quedé con la explicación del don, entiende el don espiritual, puede dar testimonio. Juan escribe en primera de Juan 1:3, dice: lo que hemos visto y oído os proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces están dando testimonio. La comunidad de la iglesia los lleva a dar testimonio
de una comunión espiritual con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Con un espíritu vivo suyo que le va a hacer entender al alma y el cuerpo va a expresar. ¿No dice que el gozo hermosea el rostro? ¿Ha oído usted esa palabra? ¿El gozo se da en el alma o se da en el espíritu? Es un fruto de espíritu. Entonces eso viene de adentro hacia afuera. Cuando empezamos a fluir así, hermano, cuando usted cante no va a estar, no, va a tener una expresión de gozo. Va a dar testimonio de lo que le habló. Tengo unos minutitos todavía. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, este es el que me gusta a mí. 2 Corintios 13:14. Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ha sido por el amor de Dios, la gracia no se hubiera manifestado en nuestras vidas, que vino por medio de Jesucristo. ¿Usted sabe qué es la gracia? ¿Le puedo explicar un momentito? Pablo escribe en términos de derecho la gracia. Y es una dimensión del proceso, es una dimensión de un juicio procesal penal. Es decir, que la gracia solo se les puede ofrecer a los sentenciados a muerte. En un derecho procesal penal, en derecho procesal penal, los que fueron sentenciados a muerte, pues tienen derecho a una apelación. Van a una casación, van y llegan hasta el último donde dicen no, la sentencia así es, no hay vuelta, usted tiene sentencia de muerte. Bueno, así nos encontró el Señor a nosotros, pero por el amor de Dios mandó a Jesucristo, porque la ley nos sentenció a muerte. En un país, en ese derecho procesal penal, solo la máxima autoridad de la nación puede darle una oportunidad de la gracia. Le llaman la gracia presidencial. El perdón, no lo maten. No lo maten, pero lo dejan en la cárcel. Pero la gracia que a usted y a mí nos dieron, no nos dejaron sentenciados a muerte, nos quitaron la sentencia de muerte. Jesús se crucificó en la cruz, clavó la cédula de nuestra condenación y perdonó nuestros pecados. Esa gracia trae a nosotros la manifestación del amor de Dios. Porque usted ni siquiera solicitó la gracia, ni en su noticia, porque ese es el regalo de Dios. Por eso decía, por fe y por gracia sois salvos. Y esto es un regalo de Dios, este es un don de Dios. Entonces la gracia se manifiesta cuando Jesús clava en la cruz el acta de nuestra condenación. Venció a las potestades y las exhibió públicamente porque ellas pedían derechos sobre nosotros. Lo venció, lo exhibió públicamente, clavó el acta de nuestra condenación, perdonó nuestros pecados y nos hizo libres.
No nos dejó en la cárcel. En cambio, en derecho procesal penal dejan en la cárcel a los chavalos estos. Solo les quitan la sentencia de muerte, la pena de muerte, pero los dejan en la cárcel. Pero a usted no. Lo pasan de esas tinieblas a la luz. A la luz. Entonces, el amor de Dios que manifiesta la gracia de nuestro Señor Jesucristo provee la comunión del Espíritu Santo con todos nosotros. Entonces nos habilita la gracia, el amor de Dios nos habilita la gracia. Esa gracia habilita el acceso al Espíritu Santo, accesa a nuestro espíritu, y el espíritu nuestro humano le enseña al alma. Entonces venimos desde arriba hasta. ¿Por qué cree usted que la palabra dice que Dios no puede ser burlado? Porque el hombre piensa que se las puede hacer. El pastor no me mira. Así pensaba aquel que le dije que es mejor a tiempo entender y tener conciencia de los asuntos espirituales. Y esa conciencia del espíritu se une a la función de la comunión y la intuición, como funciones netas del espíritu. Y eso en sí lo catapulta, lo sube a usted a la estatura de que puede ver las cosas ya no emocionalmente muy sentimentales. Ya no es almático, es espiritual. ¿Que no me saludó fulano? No importa, algún problema tendrá, que Dios lo bendiga, que Dios le ayude. Pero cuando no tiene conciencia, eso, ese hermano no me saludó. ¿Y qué? ¿Qué tiene? ¿Qué? Ay, Dios. ¿Qué le pasa? Ay, Dios santo. Todavía me falta, pues, pero ya no. Para los que toman nota les doy Juan 1:7, primera de Juan 1:7. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús limpia de todo pecado. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué más? Es esta comunión de conciencia del asunto espiritual que te estoy hablando, al partimiento del pan y a la oración. Vuelve, alma mía, a tu reposo, colmado de bienes. Su espíritu no le inyecte la vida en llenar de afanes cuando el alma dirige, o se puede llenar de carnalidades y de frustraciones cuando la carne comanda, pero puede disfrutar de la vida, de lo mucho o de lo poco, cuando el espíritu gobierna sobre su vida. Ay, sí. Entonces usted va a poder decir: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Ese es el lugar santísimo. La senda de la vida. Cuerpo, alma, espíritu. Camino, verdad y vida. Dejémoslo aquí. Necesariamente lo tengo que dejar aquí. Y voy a dejar así, si no, no lo voy a dejar ahí. El don de Dios tenemos que llegarlo a dimensionar.
no en el alma, no en su intelecto, no en sus emociones, no en su voluntad propia. Ese es el alma. Ni en la carne. Porque al final no dijeron, por sus afanes los conoceréis. Por sus frutos. Y los frutos se dan en el espíritu, no en el alma. Entonces cuando empiece a fructificar allá, porque tiene esa conexión que le estaba hablando, de entender el don de Dios, entonces va a tener gozo, entonces va a tener paz, entonces va a tener mansedumbre y ya va a encontrar paciencia. ¿Sabe qué es la paciencia? Algunos dicen, la tolerancia entre unos. No. La paciencia es la convicción, es la certeza de poder defender una causa aún con la propia vida. Esa es la paciencia. Por eso los cristianos del principio, si no renunciaste a morir, pues me muero. Porque tenían paciencia, tenían convicción que los hacía defender una causa con su propia vida. Si hay locos que se matan por causas locas, y usted por una verdadera causa que es Cristo Jesús, ¿por qué no? Y ni se lo están pidiendo, simplemente le estamos pidiendo que entienda el regalo de Dios. Amén. Dejémoslo ahí pues. Póngase de pie. Yo no sé cómo está su vida, pero la iglesia necesita entender esa dimensión del espíritu. Necesita usted como parte de la iglesia llevar a su espíritu a funcionar en la comunión, llevar a su espíritu a funcionar en la intuición y llevarlo a funcionar en la conciencia de las cosas espirituales, de las cosas inefables, difíciles de explicar. ¿Cómo está su vida? ¿Habrá alguien entre nosotros que le quiera decir al Señor, Señor, yo necesito esa conciencia de las cosas espirituales? Yo sé que a ti no te puedo engañar, Señor. La mujer de Samaria entendió las cosas hasta que le pidieron cuentas de su vida. A ti te llaman al arrepentimiento, a ti te llaman a la conversión, con la finalidad de que el alma y el cuerpo pasen su proceso, para que entres a una regeneración y que el Señor traiga sobre tu vida esa conexión, esa comunión, para que cuando fluyas en lo profético, es decir, en la agenda de Dios, tú vas a venir y vas a conectarte con el Señor. ¿Quieres venir al altar y decirle, Señor, necesito tener conciencia de las cosas espirituales? Ya no en tu alma, en tu espíritu. Dile al Señor, despierta mi espíritu. Señor Jesús, despierta mi espíritu. Señor Jesús, que tu Espíritu Santo despierte mi espíritu. Dile al Señor, levanta tu voz y dile al Señor, Señor, despierta mi espíritu,
para que entienda esta conciencia de los ambientes espirituales. Necesito esa comunión. Necesito esa comunión. Necesito esa intuición para tomar las decisiones correctas. Necesitas que el Señor toque tu ser. Porque este es un lugar donde se están transformando los tiempos. Porque esta es una iglesia donde te están llamando a crecer y a alcanzar estaturas para testimonio de muchos. Tienes que ser protagonista de esa visitación del Espíritu Santo. Tienes que ser protagonista de ese movimiento espiritual. Que tu espíritu tome conciencia. Que tu espíritu despierte a la conciencia de las cosas espirituales. Yo vengo en el nombre de Jesús a bendecir tu vida. No vengo a juzgar, no vengo a señalar, no vengo a condenar a nadie. Pero vengo a llamarte para que tomes conciencia de los regalos de Dios en tu vida. Tomes conciencia de los regalos que te esperan aún por recibir. Maravillosas manifestaciones de Dios en su gracia. Manifestaciones de Dios en su misericordia. Para que puedas ser capaz de sostener una comunión. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y vengo ahora desatando tu alma de todo afán. Vengo desatando tu alma de toda ansiedad, de toda angustia. Vengo desatando tu cuerpo de toda enfermedad y toda dolencia. Como está escrito en la palabra, que nos dieron autoridad para reprender toda dolencia y toda enfermedad. Reprendemos toda dolencia y toda enfermedad de tu pueblo ahora, en el nombre de Jesús. Y que el viento del Señor sople y vaya afuera toda basura. Que sacuda tu cuerpo. Te sane el Señor. Quite la incertidumbre de tu corazón. Te mueva a la fe, a la convicción, a la certeza, a la seguridad de que Él es tu Dios, de que Él es tu Señor, de que la esperanza está solamente en Él. Que venga afirmando tus pies, que venga afirmando tus manos, y que tu corazón se afirme. Yo vengo a bendecir en el nombre de Jesús a los ministros que has puesto en este lugar, a su familia, para que tu Espíritu Santo repose en ellos, como lo ha hecho hasta hoy, Señor, trayendo las directrices. Que su corazón repose en ti. Que los siervos que estás, Señor, impulsando, lleven ese ambiente de comunión, de revelación, de conciencia espiritual. Y puedan, Señor, acá dirigir tu casa con el deleite, con el gozo que tu Espíritu Santo produce.
Que la palabra apostólica, Señor, repose en el corazón como manto que abre entendimiento. Que la palabra profética llegue al corazón para que abra los ojos del corazón. Que la palabra magistral circuncide los oídos y fije la enseñanza. Que la palabra evangelística redarguya y la palabra pastoral como manto abra las escrituras. En el nombre de Jesús. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso un cántico nuevo en mis labios. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso un cántico nuevo, vamos, en mis labios. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso un cántico nuevo en mis labios. Vamos, hermanos. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso un cántico nuevo en mis labios. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso un cántico nuevo en mis labios. Ahí levanta tus manos, dígamelo una vez. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Digámoselo todos. Puso mis pies Ahí con tus sobre manos, peña, con todo tu corazón. enderezó mis pasos. Creámoslo. Puso un cántico nuevo en mis labios. Puso mis pies sobre peña. Creámoslo todos. Enderezó mis pasos. Puso un cántico nuevo en mis labios. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso un cántico nuevo en mis labios. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso un cántico nuevo en mis labios. Oh, sí, Señor. Puso un Pusiste cántico nuevo en nuestros labios. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Cántico nuevo en mi labios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Bendita su misericordia y su palabra que llega a tiempo. Amén. ¿Dice usted amén? Bueno, qué bueno que el Señor nos habla a todos para que podamos enderezar nuestros pasos.